¿Cómo está tu fe? He estado reflexionando en medio de la presente situación en la que estamos viviendo, reflexionando de una manera honesta y transparente, basado en la palabra de Dios. En el tiempo en el cual estamos viviendo, la iglesia primitiva, de la cual en la iglesia de Cristo estamos profundamente enamorados, no enfrentó una situación similar a la nuestra. De tal manera que no se nos puede olvidar que la fe cristiana a lo largo de los siglos ha continuado, ha persistido y subsiste el día de hoy en nosotros, la presente generación de creyentes. Por eso nos toca a nosotros, a esta generación actual, el poder discernir, y quiero enfatizar esa palabra, ese don que en estos tiempos es tan vital y es tan necesario para nuestras comunidades de fe. El discernir, como Pablo pide en oración, que Dios pueda conceder a la iglesia en Éfeso ese discernimiento espiritual que es el don que nos da la capacidad de poder entender, de poder comprender, de poder articular la voluntad de Dios para nuestra vida presente, partiendo de la palabra de Dios revelada en la Escritura. Así que nos toca a nosotros discernir esa voluntad de Dios para nosotros. No soy médico, no soy doctor, no soy un especialista en virus, pero soy un ministro de la Iglesia de Cristo. Y desde esa posición, desde esa perspectiva, es que yo quiero compartir con ustedes hoy tres lecciones valiosas partiendo de la palabra de Dios que nos van a ayudar a discernir la voluntad de Dios para nosotros las comunidades de fe el día de hoy. En primer lugar, la primera lección es de que está bien si tienes temor. El temor no equivale a tener falta de fe. El temor no equivale a tener falta de fe. Te lo digo porque por ahí he escuchado, he oído, he leído, he conversado con algunos colegas ministros, con algunos creyentes alrededor del mundo, y los he escuchado decir cosas como, por ejemplo, hermano, no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, o el verdadero amor echa fuera el temor. Yo siempre he notado, no sé si tú lo has notado, pero siempre he observado una falta de consistencia, le llamo yo, a la hora de interpretar la Biblia. Y esto pasa en cualquier tema, en cualquier situación. A lo que me refiero es de que nosotros tratamos de seleccionar los textos de la Biblia que parecen acomodarse, que parecen favorecer nuestra postura sobre algún tema en particular, a expensas de lo que otros textos dicen al respecto, aún así y cuando no apoyen nuestra postura. Esto se hace con cualquier tema, pero en discernir la voluntad de Dios para nosotros hoy, para nuestras comunidades de fe, no basta citar textos bíblicos. Lo que nosotros debemos hacer es discernir la revelación escrita de Dios en su palabra para encontrar su aplicación para nuestras comunidades de fe, para nuestros días. Y con esto de hablar de esta primera lección de que el temor no equivale a tener falta de fe, quiero recordarte que en primera a los Corintios capítulo 2 versículo 3, cuando Pablo escribe a la comunidad en Corinto que tanto amaba esa iglesia, cuando Pablo nos dice y nos explica sus primeros meses en el ministerio en la ciudad de Corinto, Pablo dice que ni mi predicación ni mi persuasión fue con palabras de humana sabiduría, y estuve entre vosotros, dice la Reina Valera, con mucha debilidad y con mucho temor y temblor. Quiero subrayar eso. Pablo dice que en su ministerio en Corinto, en el inicio,
Él estuvo en medio de ellos con mucho temor. No podríamos acusar a Pablo el día de hoy, y espero que no lo hagamos, de ser falto de fe, de ser inmaduro. Quizás algunos podrían osar acusar a Pablo de eso. Ciertamente existen algunos corintios, cuando lees la segunda carta a los corintios, que hablan de Pablo y dicen en el capítulo 10 que por carta parece que quiere amenazarlos, pero su presencia corporal cuando está en medio de ellos es débil. Sin embargo, no podemos llegar a ese extremo. Pablo ciertamente nos habla de que él sentía temor en su ministerio en Corinto. También el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el jardín de Getsemaní, la noche que fue entregado. Nos dice el Evangelio según Lucas, el capítulo 22, verso 44, que Jesús oraba en agonía. Y lo que él oraba era pedir discernir la voluntad de Dios para la misión que se le había encomendado. Y a pesar de su agonía, precisamente él oraba para ser fortalecido, para que su voluntad pudiera sincronizarse y poder hacer la voluntad de Dios. Quiero decirte que si tienes temor ante la situación actual, no quiero que pienses que hay algo malo en ti. No hay nada malo. Si sientes temor, no estás pecando, no estás mostrando falta de fe o incredulidad como algunos quisieran hacerlo parecer. Sin embargo, ese temor debe de ser encauzado, como lo hizo Pablo en Corinto, como lo hizo nuestro Señor Jesús en el jardín de Getsemaní, encauzar ese sentimiento de temor hacia el discernir en oración y en reflexión en la palabra la voluntad de Dios. Ahí está la diferencia. No estoy alentando a que tengas miedo, estoy alentándote a que no dejes que ese temor por la situación actual te lleve a la inactividad, sino que debe encauzar ese temor a buscar, discernir, comprender la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué quiere Dios que yo le sirva en medio de esta situación? La segunda lección que quiero compartir con ustedes es de que es tiempo de pensar de manera global y no individualmente. La segunda lección es de que debemos de adoptar una postura global, no solamente individual. El pensamiento individualista de Occidente ha influenciado la fe cristiana y la interpretación de la Biblia desde tiempos de San Agustín. Y así leemos la Biblia, y sin embargo no debemos de olvidar de que los documentos del Nuevo Testamento fueron escritos, la gran mayoría de ellos, a comunidades de fe, a congregaciones, a grupos de cristianos, a familias. Y con esto quiero decir que es tiempo de pensar globalmente y no individualmente, en que debemos de recordar, ahora más que nunca, que cada uno de nosotros somos miembros en lo individual de una parte más grande, de una comunidad global. Y como miembros de esa comunidad global tenemos derechos y responsabilidades, porque esta comunidad global es más grande, es variada, es diversa. Y esta situación actual que vivimos con esta pandemia debe hacernos reflexionar y abandonar el egoísmo, abandonar aquel pensamiento de nada me importa hasta que me afecte en lo personal. Nada me importa, no me importa lo que sucede a mi alrededor, a menos que tenga consecuencias para mí. Filipenses capítulo 2, versículo 4 nos ayuda a adoptar una actitud más fiel en este sentido. Dice Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué poderosa enseñanza, qué poderosa lección nos da Pablo en Filipenses 2:4. Cuando sigues las medidas y los consejos de los profesionales de la salud a nivel mundial,
a nivel regional, cuando te quedas en casa, por ejemplo, cuando cubres tu tos, cuando cubres tu estornudo, cuando guardas lo que ahora se llama el distanciamiento social. Cuando estás haciendo estas cosas, entonces estás demostrando que los demás te importan. Estás mirando no solo por lo tuyo, sino también por lo de los demás, demostrando que los demás te importan, sobre todo los más vulnerables. Lo que hacemos individualmente nos afecta globalmente. Recuerda, lo que hacemos individualmente nos afecta globalmente. Imagínate, alguien tosió y estornudó hace 3 meses en una provincia en China y ahora el mundo entero siente esos efectos. Entonces debemos de abandonar ese pensamiento egoísta e individual y demostrar que somos miembros conscientes de una comunidad global y que lo que hacemos individualmente tiene repercusiones que espero en Dios sean positivas para aquellos a nuestro alrededor. Finalmente, la tercera lección que quiero compartir contigo hoy es que la adoración a Dios toma en cuenta nuestra situación actual. La adoración a Dios, nuestra adoración a Dios, toma en cuenta la situación actual. Me gusta mucho meditar y reflexionar en los salmos. Son mi libro favorito de las Escrituras. En ellos, en este himnario del pueblo de Dios, recogido a través de muchos siglos, encontramos la articulación histórica de la fe de Israel. Básicamente encontramos la expresión del pueblo de Dios tratando de comprender y de articular su fe y su creencia en este Dios que lo ama. Y desde una perspectiva literaria, desde una perspectiva teológica, recuerdo al gran teólogo alemán del siglo pasado, Hermann Gunkel. Y Walter Brueggemann lo sigue en este efecto, en esta clasificación literaria y teológica de los salmos en 3 grandes categorías: salmos de orientación, cuando la vida parece fluir y avanzar de la manera que Dios lo ha ordenado, cuando todo va bien; salmos de desorientación, cuando hay una irrupción de la vida, de lo normal, de lo cotidiano, del bienestar, como nos está sucediendo ahora a todos con esta pandemia; y salmos de nueva orientación, cuando la situación actual es superada por la voluntad y el socorro de Dios. Meditando en estos salmos, debemos de recordar que Dios quiere shalom, bienestar para su creación. Pero el mundo actual lastimosamente no funciona así. Así que te invito ahora que me acompañe a leer el Salmo 6 y a reflexionar. Este es un salmo de desorientación. Leo de la Reina Valera del 60, el Salmo 6, 10 versos, dice así: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apártense de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Y en este salmo
Los versos 1 al 3, quiero que note, describen la situación del salmista. Usualmente una situación de conflicto a causa de enemigos. En los salmos esos enemigos se identifican con otros seres humanos, con las naciones que no temen a Dios o con enfermedades como nuestra situación actual. Luego los versos 4 al 6 exponen la petición a Dios. Y la exponen porque solamente Él, solamente Dios, solamente nuestro Creador puede liberar. Él es fiel y Dios ha liberado en el pasado y puede hacerlo también ahora en el presente. Por último, los versos 8 al 10, en ellos se expresa la convicción del salmista en que Dios ha escuchado, Dios ha recibido la súplica, la alabanza, y Dios actuará a favor del salmista porque Él es fiel. Mis hermanos y mis hermanas, quiero rogarte, quiero pedirte que en estos tiempos tu fe pueda ser más robusta mediante recordar estos tres principios. Número 1, que el temor no equivale a falta de fe. Número 2, que también nosotros en este tiempo debemos de adoptar una perspectiva global, recordando que nuestras acciones individuales repercuten globalmente. Y por último, nuestra adoración a Dios debe de tomar en cuenta nuestra situación actual, recordando que Dios ha sido, Dios es y Dios será siempre fiel. Que Dios bendiga tu vida y hasta el próximo episodio.